Mi esposa embarazada ignoró mis protestas y se fue al extranjero con su novio del colegio. Publicó en Facebook: Felipe, aunque no podamos estar juntos como marido y mujer todavía, voy a tener a tu hijo. La foto que acompañaba la publicación mostraba a los dos tomados de la mano y abrazados. Debajo de la publicación no pude evitar comentar: si ustedes están tan enamorados, ¿no es hora de que me eches y te quedes con él? Después de escribir el comentario, no perdí el tiempo. Cogí mi teléfono y llamé al centro de cuidados posparto donde había hecho una reserva para su estancia. La cancelé sin pensarlo 2 veces. Luego llamé a la clínica Nuestra Vida para Mujeres y anulé todas las citas que había programado para ella. En cuanto a las cosas de bebé que ya había comprado, devolví lo que pude y doné el resto. Cuando terminé, suspiré aliviado, sintiéndome como si me hubiera quitado un peso de encima. Necesitando distraerme, llamé a algunos amigos cercanos y los invité a salir a tomar algo. Nos reímos y bromeamos mientras nos poníamos al día, algo que no hacía desde hacía años. Pero entonces mi teléfono vibró. Cuando miré la pantalla, mi sonrisa desapareció. Era Sabrina. El ambiente cambió de inmediato. Mis amigos notaron mi cambio de expresión. Uno de ellos, claramente preocupado, sugirió: Juan, ¿es Sabrina quien llama? Tal vez deberías ir a casa antes de que arme un escándalo. Podemos terminar aquí si lo necesitas, añadió otro. Tenían buenas intenciones, siempre las tenían. Desde que me casé con Sabrina, apenas veía a mis amigos, y cuando lo hacía, ella siempre encontraba la manera de arruinarlo. Los llamaba borrachos, perdedores, y los culpaba por todo lo que salía mal en nuestra vida. Todos sabían lo controladora que era, pero yo insistía en justificar su actitud. Esta vez rechacé la llamada delante de ellos y forcé una sonrisa. Olvídenlo, sigamos. Juan, tal vez deberías, comenzó a decir Felipe, con evidente preocupación. Lo interrumpí con una risa que sonó hueca incluso para mí. Escuchen, sé que solo intentan cuidarme, pero lo diré ahora. Cuando Sabrina regrese, le pediré el divorcio. Ya no será su cuñada. La mesa quedó en silencio mientras mis palabras se asentaban. Mis amigos intercambiaron miradas inquietas, pero no dijeron nada. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, después de dudar un momento, contesté. La voz aguda de Sabrina atravesó la línea, su furia era palpable. Juan Álvarez, ¿quién te crees que eres para ignorar mis llamadas? Si esto vuelve a suceder, dormirás en el sofá por un mes. Me quedé en silencio mientras ella se lanzaba a una de sus habituales broncas. Dime, Juan, exigió. ¿Por qué cancelaste el centro de cuidados posparto? Si ellos no me hubieran llamado, aún estaría en la oscuridad. ¿Planeas ser el padre de este bebé o no? No te preocupes, hay muchos otros hombres que estarían encantados de hacerlo si tú no. Sus palabras me golpearon, pero no como ella esperaba. Cuando Sabrina quedó embarazada, la traté como a una reina. Todo lo que pedía, lo hacía realidad. Encontré el mejor centro de cuidados posparto en Napa Valley por $10,000 al mes, y lo reservé sin pensarlo 2 veces. La amaba y quería que se sintiera adorada. Pero en lugar de apreciarlo, ella tomó mi devoción como una licencia para pisotearme. Su voz me sacó de mis pensamientos. ¿Me estás escuchando?, gritó. Sí, te estoy escuchando, respondí con calma. ¿Cuál es el problema? El problema es que vas a arreglar este lío, replicó. Reserva el centro nuevamente y envíame otros $10,000. Felipe y yo queremos quedarnos aquí unos días más. Su descaro era risible, y por primera vez en años me reí en voz alta. Sabrina, has perdido la cabeza, le dije, incapaz de ocultar mi diversión. Su reacción fue inmediata. Juan Álvarez, ¿qué acabas de decir? Repítelo si eres hombre. ¿Quieres que pida el divorcio? Había usado la amenaza del divorcio incontables veces antes. Era su arma definitiva, su carta bajo la manga, sin importar lo pequeña que fuera la pelea. Y cada vez yo cedía. Me disculpaba, asumía la culpa y hacía lo que fuera necesario para calmar las cosas, pensando que si sacrificaba lo suficiente, eventualmente encontraríamos la felicidad. Pero nunca funcionaba así. Respiré hondo, levanté mi vaso y dije con una claridad que nunca antes había sentido. Está bien, divorciémonos. Luego colgué y apagué mi teléfono. Mis amigos me miraron, atónitos. ¿Por qué están paralizados?, les pregunté con una sonrisa. Brindemos por mi libertad. Eso rompió la tensión. Las risas llenaron el ambiente y todos levantaron sus vasos conmigo. Las bebidas fluyeron y, por primera vez en años, me sentí genuinamente feliz. Más tarde, de vuelta en casa, me desplomé en la cama. El cosquilleo del alcohol y la abrumadora sensación de libertad me dejaron sonriendo. Durante años, mi vida giró en torno a las demandas de Sabrina. Ella controlaba todo, y yo lo permitía. Dejé de fumar y de beber por ella. Le entregaba todo mi salario cada mes. Cocinaba, limpiaba y cuidaba nuestra casa para que ella pudiera hacer deporte. Pero en algún momento, olvidó que no era su sirviente, era su esposo.
Cuando me desperté a la mañana siguiente, los golpes fuertes en la puerta de mi apartamento eran imposibles de ignorar. Al principio pensé que alguien estaba haciendo reparaciones en el edificio, pero cuando el ruido continuó, me di cuenta de que venía de mi puerta. No necesitaba adivinar quién era. Me tomé mi tiempo, llenando un vaso de agua mientras las voces al otro lado se volvían más insistentes. «Juan Álvarez, abre esta puerta ahora mismo». La voz aguda de Carla cortó el alboroto afuera. «¿Cómo te atreves a cancelar los cuidados posparto y las citas en el hospital? ¿Eres siquiera humano?». Sus palabras me irritaban, pero ya estaba acostumbrado a esto. Cada vez que Sabrina y yo teníamos la más mínima pelea, sus padres venían corriendo a regañarme como si fuera un niño al que necesitaban disciplinar. Finalmente, abrí la puerta y 2 rostros furiosos me dieron la bienvenida. Sin esperar invitación, Carla y Gustavo se abrieron paso dentro de mi apartamento. «Será mejor que resuelvas esto de inmediato», exigió Carla con un tono cargado de autoridad. «Sabrina regresa esta noche y todo tiene que estar en su lugar». «¿Va a traer a Felipe con ella?», pregunté con frialdad, sin molestarme en ocultar el rencor en mi voz. «¿Qué insinúas? Sabrina vuelve sola. Deja de decir tonterías», respondió Carla, claramente a la defensiva. «Ah, y escuché que recibiste un bono de $15,000 en el trabajo», añadió Gustavo con una expresión triunfal. «¿Cuándo vas a darle ese dinero a Sabrina?». No pude evitar reírme, sacudiendo la cabeza ante lo absurdo de la situación. Sería un día largo. Gustavo estaba claramente bien informado. Incluso sabía del bono que había ganado en mi último proyecto. «Entonces, ¿cuándo le darás ese dinero a mi hija?», intervino Carla, con un tono cargado de derecho. «Debieron haber entendido mal», respondí con calma pero con firmeza. «Voy a pedirle el divorcio a Sabrina». «¿Divorcio?». El rostro de Carla se contrajo de sorpresa como si la hubiera abofeteado. La palabra quedó suspendida en el aire y pude ver la sorpresa inmediata en ambos rostros. Carla dio un paso atrás, visiblemente afectada, mientras Gustavo cruzaba los brazos intentando mantener su habitual postura autoritaria. Pero era evidente que tampoco esperaba eso. La tensión en la habitación era palpable, pero me mantuve firme, devolviéndoles la mirada sin titubear. Después de años de someterme a las demandas de Sabrina y soportar las constantes intromisiones de sus padres, finalmente sentí algo parecido a la libertad. «No puedes estar hablando en serio, Juan», dijo Carla, con incredulidad en su voz. «Sabrina no aceptará esto». Me reí, pero fue una risa amarga. «Sabrina no tiene opción, Carla. Ella cruzó todos los límites. Y ustedes también». Gustavo bufó, tratando de recuperar el control de la situación. «Estás exagerando. El divorcio es algo serio. No puedes tomar esta decisión en caliente. Piensa en tu familia. Piensa en tu hijo». «¿Mi hijo?», respondí rápidamente. ¿De verdad quieren hablar de mi hijo? Porque, hasta donde sé, Felipe es su padre, no yo. ¿Creen que voy a seguir financiando esta farsa, pagando todo mientras ella se pasea con él? Están fuera de la realidad». Carla intentó interrumpirme, pero levanté la mano, exigiendo silencio. He pasado años haciendo todo por Sabrina. Trabajé sin descanso, entregué mi salario cada mes y cumplí todos sus caprichos. ¿Y qué obtuve a cambio? Traición, humillación y una familia que cree que puede tratarme como un cajero automático ambulante. Esto se acabó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carla miró a Gustavo, esperando que él dijera algo que me hiciera cambiar de opinión. Pero él permaneció callado, dejando escapar finalmente un suspiro frustrado. «Estás cometiendo un error, Juan. Te arrepentirás», dijo Carla, con un tono exasperado. «El único error que cometí fue no haberlo hecho antes», respondí con frialdad. Sin decir más, caminé hacia la puerta y la abrí, indicando que era hora de que se fueran. A regañadientes pasaron junto a mí, pero no sin que Carla lanzara una última advertencia. «Cuando Sabrina vuelva te arrepentirás de todo esto. No te lo dejará pasar». Cerré la puerta detrás de ellos sin responder. Por primera vez en años, sentía que tenía algo de control sobre mi vida, y no iba a permitir que amenazas vacías me intimidaran nunca más. El resto del día lo pasé reorganizando el apartamento. Quité todo rastro de Sabrina. Fotos, ropa y objetos que había dejado por ahí. Todo fue metido en cajas, que apilé cerca de la puerta. Cuando terminé, miré alrededor y sentí que un enorme peso se había levantado de mis hombros. Finalmente, el lugar se sentía mío. Más tarde ese mismo día, mi teléfono empezó a vibrar. Todo comenzó de nuevo. Sabrina no dejaba de llamarme insistentemente. Dejé sonar el teléfono cada vez sin siquiera mirar la pantalla después de la primera llamada. Cuando se dio cuenta de que no iba a contestar, pasó a enviarme mensajes. Al principio, solo eran insultos. «Eres un pedazo de basura. Vas a arrepentirte de esto. No eres nada sin mí». Luego vinieron las amenazas. «Voy a arruinar tu vida. Te haré pagar por todo». Finalmente,
Su tono cambió por completo y comenzó a suplicar. Decía que me amaba, que podíamos arreglarlo, que solo necesitábamos otra oportunidad. Pero ya me conocía ese truco. Era otra de sus manipulaciones. Ignoré cada mensaje y bloqueé su número. Había terminado. Esta vez de verdad. La noche siguiente, alrededor de las 10, escuché golpes violentos en la puerta. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero no puedo decir que me sorprendió. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, Sabrina, con Carla y Gustavo a su lado. Su rostro estaba rojo de furia, y no perdió ni un segundo. «Juan, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a tratarme así después de todo lo que he hecho por ti?», gritó. Me reí, pero no fue una risa de diversión. Estaba cargada de sarcasmo y años de frustración acumulada. «¿Qué hiciste por mí?», respondí. «Pasaste años tratándome como un cajero automático, como un sirviente, mientras me engañabas a mis espaldas. ¿Y ahora tienes el descaro de pararte aquí y actuar como si fueras la víctima?». Sabrina dio un paso hacia adelante, pero levanté la mano, deteniéndola. No vas a entrar. Tus cosas están aquí afuera». Señalé hacia las cajas que había preparado. «Tómalo y vete, y te lo advierto. Lárgate antes de que llame a la policía». Por un momento se quedó paralizada, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba pasando, pero rápidamente se recuperó y volvió a gritar. ¡Eres un desagradecido! ¡No mereces nada! ¡Vas a arrepentirte de esto, Juan! ¡Ya lo verás! Carla, como siempre intentando mediar, trató de calmarla. «Sabrina, este no es el camino, estás siendo irracional», dijo, con un tono bajo pero urgente. La ignoré por completo. Gustavo, en cambio, se mantuvo en silencio, observando la escena con una expresión que parecía genuina, casi como si estuviera preocupado por mí. Después de unos minutos más de gritos, acusaciones y amenazas dramáticas, Sabrina agarró las cajas y salió, dando un portazo tan fuerte que hizo temblar el marco de la puerta. Carla y Gustavo la siguieron, pero no sin antes lanzarme miradas llenas de desprecio. Gustavo, sin embargo, simplemente asintió ligeramente, como disculpándose antes de seguirlos. Cuando finalmente la puerta se cerró, me sentí como si hubiera corrido una maratón. Estaba exhausto, pero aliviado. Por primera vez en años sentí que podía respirar. Los días siguientes fueron un caos. Sabrina no se rendía, contrató un abogado y presentó una demanda exigiendo pensión alimenticia y una parte de nuestros bienes, a pesar de que sabía perfectamente que todo lo que teníamos lo había conseguido yo con mi esfuerzo. Además, comenzó a difundir rumores entre nuestros amigos y familiares, pintándome como un monstruo frío y calculador. Pero yo estaba preparado para esto. Mi abogado desmanteló cada una de sus acusaciones. Cuando salieron a la luz pruebas de su aventura con Felipe, su red de apoyo se desmoronó. Al final, el tribunal falló a mi favor. Solo le concedieron una pequeña cantidad temporal para cubrir gastos básicos, limitada a unos pocos meses. Cuando se dictó la sentencia final, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Era libre. Mirando hacia atrás me di cuenta de cuánto me había sacrificado durante años. Para nada. Pero también aprendí una valiosa lección. No importa cuánto ames a alguien, si esa persona no te respeta, nunca serás feliz. Con un renovado sentido de propósito, comencé a planear un futuro que fuera completamente mío. Ya no más viviendo bajo la sombra de Sabrina. Por un tiempo, las cosas parecieron estabilizarse, pero Sabrina no había terminado. Incluso después de perder el juicio y quedar expuesta públicamente por su aventura, seguía intentando provocarme. A veces lo hacía con publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales, otras esparciendo rumores entre nuestros conocidos. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue lo que me enteré una mañana gracias a un antiguo compañero de trabajo. «Ahora vive con Felipe», me dijo por teléfono. «Y presume que sigue usando el dinero que consiguió de ti. Incluso dijo que está organizando una gran fiesta para celebrar su amor eterno con él. Y que todo lo está pagando el idiota de su exmarido». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Pensé que ya no me importaba, pero al escuchar eso, fue como revivir cada traición una vez más. El hecho de que lo presumiera, de que actuara como si hubiera ganado, lo hacía aún peor. Pero respiré profundo. Me recordé a mí mismo que ya no tenía poder sobre mí. Si quería desperdiciar su vida jugando a estos juegos mezquinos, era su problema. Yo estaba avanzando. Por mucho que intentara arrastrarme de vuelta, no iba a dejar que lo lograra. Al principio sentí una oleada de enojo, pero rápidamente fue reemplazada por una nueva determinación. Era hora de poner fin a sus juegos de una vez por todas. Pasé semanas planificando cada paso con cuidado. A través de contactos en común, descubrí detalles sobre su situación actual. Sabrina y Felipe estaban en una espiral descendente. A pesar de sus intentos por mantener una imagen de lujo y éxito, estaban profundamente endeudados.
Felipe, sin un trabajo estable, dependía completamente de Sabrina, quien, a su vez, vivía del dinero que me había sacado y de préstamos que no podía pagar. La fiesta que planeaban, según supe, sería el golpe financiero que los hundiría por completo. El primer paso fue protegerme legalmente. Revisé mi situación financiera y descubrí que aún había servicios vinculados a mi cuenta que Sabrina seguía utilizando. Los cancelé de inmediato. Mi abogado también me ayudó a presentar una solicitud para revisar el acuerdo de pensión, argumentando que ella estaba utilizando el dinero de manera fraudulenta. Pero esto no era suficiente. Quería asegurarme de que su círculo social viera a Sabrina por lo que realmente era. Contraté a un investigador privado para recopilar pruebas sobre su relación con Felipe y cómo me había manipulado durante años. Fotos, mensajes, testigos, todo quedó documentado. Con esta información creé un perfil anónimo en redes sociales y comencé a publicar las pruebas. Cada detalle de su traición, sus mentiras y la fachada detrás de la cual vivía fue expuesto. La verdad se difundió rápidamente y muchos de los invitados a su fiesta comenzaron a cancelar su asistencia. El día de la fiesta, Sabrina intentó continuar con sus planes como si nada hubiera pasado. Felipe, por otro lado, ya había visto las publicaciones y estaba furioso. Según algunos asistentes, durante el evento, Sabrina intentó defenderse diciendo que las acusaciones eran falsas y que yo era un exmarido rencoroso. Pero Felipe, aparentemente ebrio y harto de sus mentiras, perdió el control y comenzó a gritarle frente a todos. La discusión fue tan intensa que la mayoría de los invitados se marcharon antes de que terminara el evento. Felipe la acusó de arruinar su vida, de manipularlo para entrar en una relación que no podía sostener y finalmente se fue, dejándola sola en medio del desastre. Los días siguientes fueron devastadores para Sabrina. Su reputación quedó destruida. Muchos de sus amigos la abandonaron y su situación financiera empeoró. Incapaz de mantener su estilo de vida, se vio obligada a regresar a vivir con sus padres, quienes, según supe, tampoco estaban contentos con la situación. Felipe desapareció de su vida poco después. Su relación se derrumbó cuando él entendió que ella ya no podía sostener el estilo de vida que él quería. Felipe, por su parte, intentó reconstruir su vida con otra mujer, pero su reputación también quedó manchada. La gente sabía sobre su participación en la traición, y eso lo siguió a todas partes. Intentó trabajar en algunos proyectos, pero la sombra de su pasado lo persiguió, limitando su éxito. Nadie confía en alguien que destruye vidas ajenas para su propio beneficio. Los padres de Sabrina, Carla y Gustavo, pagaron su propio precio por años de haber apoyado las decisiones egoístas de su hija. Habían defendido su comportamiento y me habían atacado repetidamente. Pero cuando Sabrina regresó a casa sin dinero ni futuro, comenzaron a enfrentar críticas de sus conocidos. Incluso algunos familiares los confrontaron preguntándoles por qué no intervinieron antes y por qué permitieron que su hija viviera una vida basada en mentiras. Por mi parte, finalmente encontré la paz. Después de ganar la revisión legal del acuerdo, logré recuperar parte del dinero que Sabrina me había quitado. Usé esos recursos para enfocarme en mis propios proyectos. Viajé, conocí a nuevas personas y redescubrí pasiones que había abandonado durante mi matrimonio. Lo más importante, aprendí a establecer límites y a no permitir que nadie volviera a pisotear mi dignidad. Mirando hacia atrás, entendí que todo el dolor que Sabrina me causó fue una lección difícil pero necesaria. Su caída fue una consecuencia directa de sus propias acciones. No busqué destruirla, pero no tuve reparos en defenderme. La vida me dio una segunda oportunidad, y esta vez la estoy aprovechando al máximo. Mientras tanto, Sabrina y los demás están lidiando con las ruinas de sus propias decisiones. La justicia al final se encargó de poner a cada uno en su lugar.